invitar al doctor Walter Ventura Laveriano. El doctor Ventura va a presentarnos el tema cirugía intraútero de espina bífida abierta, experiencia en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Doctor Ventura, tiene usted el micro. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Agradecer a los directivos de la Academia Peruana de Cirugía por incluir este tema importante. Saludos a todos los amigos que se encuentran observándonos. Vamos a presentar un poco lo que es la experiencia de cirugía intraútero desde que iniciamos este viaje en el año 2017 hasta ahora, cómo nos fue. Vamos a empezar a hacer un overview rápido sobre lo que es cirugía intraútero y luego vamos a entrar al tema de lo que es espina bífida abierta. Muchos de ustedes pueden pensar que este es un tema nuevo, sin embargo este es un tema ya bastante trabajado en el Perú, es un tema que se ha estado desarrollando desde hace aproximadamente 7 años. Ya son más de 160 niños los beneficiados de este tipo de procedimientos, de diversos tipos de procedimientos, desde los más simples hasta los más complejos. Pero ¿qué es una intervención intrauterina? Y acabo de ser bien breve porque siento que esto va a ser desarrollado por el doctor Gil. Esta es una intervención especializada que se realiza en el feto o placenta con la finalidad de poder mejorar su sobrevida, ¿no? Y normalmente la cirugía intraútero lo que quiere hacer es parar el curso natural de la enfermedad y mejorar la sobrevida de ese feto y poder prevenir su muerte, que puede ocurrir intraútero o fuera del útero. Sin embargo, para el caso de espina bífida, este principio no aplica y el principio se ha ampliado. Y es que también podríamos hacer cirugía intraútero si nosotros sabemos que esta enfermedad, como la de espina bífida, trae secuelas muy graves de complicaciones a largo plazo. Para hacer cirugía intraútero tenemos que reunir ciertos requisitos. De los más importantes es entender de que este es un trabajo en equipo, es un trabajo que requiere la congruencia de múltiples disciplinas. Es una intervención que requiere ser realizado en un centro de alta complejidad porque este tipo de intervenciones puede traer complicaciones, hay que saber afrontar esas complicaciones. Debemos de conocer exactamente lo que sucede con esta historia natural de la enfermedad, no suponer que el curso va a ser malo, sino que tenemos que conocer, basado en evidencias, qué es lo que pasaría si no interviniera. Y por supuesto requiere de un sistema que provea un diagnóstico preciso y oportuno. Entonces, existen varios tipos de intervencionismo intrauterino, desde los más sencillos, como ya estaba mencionando el doctor Saona, que son los percutáneos, que son los que utilizamos simplemente una aguja o un instrumento muy delgado a través del cual introducimos algún objeto terapéutico. Pasamos por las más complicadas, como son las endoscópicas, a través del cual ingresamos un endoscopio muy delgado, que se denomina fetoscopio, y por ahí entregamos el tratamiento. Y luego terminamos con las más complejas, que son las cirugías abiertas, que requieren una logística mayor, que requieren un grupo humano mayor. Y dentro de estas cirugías estamos la cirugía del mielomeningocele, que es la que vamos a comentar ahora. ¿Cuándo empezó cirugía intraútero? Si bien empezó en el año 1961 con Willy, como también mencionaba el doctor Saona, debemos recordar que intentos de cirugía intrauterina abierta existieron desde el año 1964. Si nosotros retrocedemos a la década de los 50, en esa década había mucha mortalidad por isoinmunización. Las mamás se inmunizaban, tenían muchos hijos, y estos bebés se morían en el intraútero por anemia fetal, o salían moribundos cuando el pediatra nada podía hacer. Entonces el concepto de hacer cirugía intraútero en ese momento decía, bueno, si este bebé se está muriendo por una anemia fetal, ¿por qué no hacerle una transfusión intrauterina de la misma manera que lo hacemos si estuviera nacido? Entonces el concepto fue hacer una laparotomía, abrir el útero, esterilizar lo primero que aparezca del feto, ya sea de la pierna o ya sea del brazo, hacer un cateterismo venoso o arterial y por ahí pasar la sangre. Este concepto era un concepto muy cruento para su época, pero fue los pasos iniciales de que sí se podía hacer cirugía intrauterina abierta. Hablar de espina bífida nos puede tomar más tiempo, sin embargo vamos a ir de frente al tema. El diagnóstico intrauterino o diagnóstico prenatal es un tema
ya superado en todos los países desarrollados y también en nuestro país. Tenemos la tecnología adecuada para hacer el diagnóstico de espina bífida abierta, y en estos momentos, al año 21, no debería haber una gestante que haya pasado por su ecografía del segundo trimestre y que no se le haya diagnosticado una espina bífida abierta. El problema viene porque, si bien estamos haciendo el diagnóstico, no sabemos cómo informar a la paciente. Y lo primero que informamos es lo que se nos viene a la cabeza o lo que la paciente lee en Internet. Y lo que la paciente lee en Internet o lo que los médicos informamos es que este paciente va a tener una discapacidad para caminar, va a tener problemas de incontinencia urinaria y rectal, pero nos olvidamos de informar lo más importante. Y lo más importante es que estos bebés desarrollan hidrocefalia. Y la hidrocefalia se desarrolla porque este defecto de mielomeningocele es un defecto permeable a través del cual fluye líquido cefalorraquídeo a la cavidad amniótica, de tal forma que va a hacer que disminuya la presión en la fosa posterior. Disminuyendo la presión en la fosa posterior, este cerebelo no va a encontrar espacio y va a caer, se va a prolapsar. Al prolapsarse va a obstruir el circuito normal del líquido cefalorraquídeo y estos ventrículos se van a empezar a agrandar y este bebé va a ser hidrocefalia. Esta hidrocefalia va a terminar en una macrocrania, de tal forma que cuando este bebé nazca, van a nacer con 3 problemas. Problema de la espina bífida, al cual hay que operarlo, el problema del síndrome de Arnold-Chiari, que es el descenso del cerebelo, el cual le va a causar mucha mortalidad. Hay que decirlo, más o menos el 15% de estos niños con espina bífida no llegan a los 5 años porque hacen apnea, y luego van a tener la consecuencia de la hidrocefalia, y por esa hidrocefalia ellos van a tener que ser operados constantemente por recambios valvulares. Entonces eso genera mucha mortalidad. Y lo que tampoco decimos a la paciente es que después de haberle dado el diagnóstico, esta paciente va a tener un panorama bastante oscuro, porque estamos frente a un sistema de salud injusto que no está preparado para el nacimiento de estos bebés y menos para el manejo multidisciplinario postnatal. Cuando hacemos el diagnóstico de espina bífida abierta, esas pacientes tienen que emprender un viaje injusto porque tienen que buscar un hospital en el cual existe el ginecólogo y existe el neurocirujano para que ese defecto sea cerrado en las primeras 24 horas de vida. Ahora échense ustedes a buscar qué hospitales cuentan con ginecólogo y neurocirujano disponible las 24 horas del día. ¿Cuál es el manejo de esta espina bífida? Si nosotros retrocedemos a la década de los 50, vamos a ver que estos casos no se operaban y por lo tanto había mucha mortalidad. Fíjense ustedes que la mortalidad podía llegar a solamente, la sobrevida podía llegar solamente hasta el 17%. Entonces, en la década de los 60 se empieza a introducir la cirugía postnatal de tal forma que el tratamiento estándar a partir de los 70 hasta ahora es el cierre posterior del nacimiento. Sin embargo, fíjense ustedes que han pasado 50 años y aún nosotros tenemos o somos testigos de bebés que nacen con espina bífida sin diagnóstico prenatal y que al nacer están esperando días a los neurocirujanos para que se les pueda cerrar el defecto. Las opciones de manejo actual que tenemos son 3, ya sea que hicimos el diagnóstico y la paciente se someta a una cesárea electiva a las 37 semanas de embarazo, o ya sea que esta paciente opte por la terminación del embarazo, y este tema hay que tocarlo porque estamos ya en un mundo globalizado donde la paciente pudiera viajar a otro país y optar por una terminación del embarazo o incluso optar por la terminación del embarazo en el país. Y esto lo menciono porque esto ocurre hasta en el 30% de casos de diagnóstico de prenatal de espina bífida. Ahora, desde el año 2017, tenemos la opción de hacer cirugía intraútero a las 22 o 26 semanas como una tercera opción a esta paciente. ¿Y por qué hacer cirugía intraútero? Porque nosotros sabemos que existen 2 momentos en los cuales se daña estas fibras nerviosas. El primer momento es en el momento en que se produce la displasia de este tejido, que es entre la semana 4 y la semana 6, y el segundo momento es el momento crónico, porque es un momento en el cual este tejido nervioso se expone al líquido amniótico y al exponerse al líquido amniótico va a dañar más sus estructuras, este bebé se va a estar moviendo y va a estar sujeto a microtraumas que van a dañar
mucho más las fibras nerviosas. Entonces, por eso es que si nosotros ideáramos un método en el cual interrumpiríamos el curso natural de la enfermedad justo a la mitad del embarazo, podríamos evitar este segundo momento de daño neuronal. Fíjense ustedes que esta hipótesis de los dos acontecimientos importantes lo conocemos desde el año 1990. En el año 1995 empezaron a hacerse las primeras cirugías en animales de experimentación y se obtuvieron buenos resultados, y por eso que se pasó primero a la cirugía endoscópica como algo anecdótico y luego en el año 1998 como algo ya más formal a la cirugía abierta. Cuando llegamos al año 2002 ya habían alrededor de 176 casos de mielomeningoceles operados intraútero. Sin embargo, también éramos conscientes de que había mucha morbilidad materna. Entonces no sabíamos si el beneficio de la cirugía sobrepasaba los riesgos al cual íbamos a someter a la mamá. Y por eso es que se ideó el MONS Trial. El MONS Trial es un estudio que demoró aproximadamente 8 años y que fue publicado en el año 2011 en el New England Journal of Medicine, ¿no? Para el año 2018, ya según una publicación, tenemos que se habían realizado 1.238 cirugías abiertas, y para el año 2021 calculamos que alrededor del mundo se han realizado más de 2.000 cirugías intrauterinas abiertas de mielomeningocele. Este es el estudio al cual me estoy refiriendo, que es el MONS Trial, que todos los ginecólogos lo conocemos, que fue publicado en el año 2011 y en la cual randomizaron ambos grupos, un grupo de fetos sometidos a cirugía intrauterina y un grupo de pacientes sometidos a cirugía postnatal. Compararon los resultados y se demostró categóricamente que haciendo cirugía prenatal teníamos un 50% de reducción de derivación ventrículo-peritoneal, lo cual era un logro bastante importante. Y no solamente eso, sino que al cabo de 3 años había un 50% más de niños que podían caminar independientemente. Entonces, con este estudio se documentaba, se demostraba como evidencia a uno que la cirugía intrauterina sería el nuevo gold estándar para el manejo de este tipo de cirugía. Fíjense ustedes que cuando hacemos una resonancia prenatal, en el momento de la preparación del paciente, observamos un síndrome de Arnold-Chiari, y el objetivo principal de esta cirugía es revertir este Arnold-Chiari, como estamos observando por aquí en esta resonancia magnética postnatal. La evidencia es contundente y este año se acaba de publicar una prolongación de este estudio MONS Trial, en la cual después de 5 a 10 años de tratamiento intrauterino, estos infantes aún conservan la capacidad de caminar independientemente, ¿no? Fíjense ustedes, 51% de aquellos sometidos a cirugía intrauterino versus 23% de aquellos sometidos a la cirugía clásica postnatal. En julio de este año, en la revista Prenatal Diagnosis, nosotros publicamos nuestra experiencia junto con el grupo latinoamericano que tiene experiencia en cirugía intraútero de espina bífida abierta. Aquí mencionamos que juntamos 314 casos a la fecha, y fíjense ustedes la distribución de los casos de cirugía intraútero en Latinoamérica. Para ese momento nosotros teníamos 10 casos, para el día de hoy nosotros tenemos 15 casos de pacientes sometidos a cirugía intraútero, que sabemos que es poco, pero sabemos que también es mucho por el gran esfuerzo que se ha desplegado para poder realizar este tipo de intervención. En ese artículo nosotros mencionamos algunos de los aspectos históricos que es importante recalcar aquí, y tenemos que mencionar que en el año 2002, ¿no? Es un caso que fue publicado en la revista peruana de pediatría en el año 2004, pero se refiere a un caso del año 2002 que se hizo la primera cirugía intraútero de espina bífida abierta, ¿no? Sin embargo, esta cirugía fue realizada antes de que tengamos la evidencia contundente, fue realizada en un feto de 30 semanas, lo cual sabemos ahora que es una etapa muy tardía en la cual la cirugía no tendría ningún efecto. El recién nacido terminó en un parto muy inmaduro dentro de las 24 horas después de haberse realizado la cirugía intraútero, ¿no? Estas son las imágenes que la podemos encontrar en esta revista. Nosotros
publicamos el primer caso de cirugía intraútero en el año 2017. La técnica quirúrgica es muy sencilla. Lo importante es entregar o exponer el dorso del feto al neurocirujano para que éste sea el que cierre el defecto de la misma manera que lo cerraría en un recién nacido en sus primeras 12 horas de vida. Para hacer este tipo de cirugía intraútero tuvimos que haber introducido el concepto de cirugía intraútero en el país, y esto nos tomó años del año 2014, 2015, 2016 en el que introducimos la cirugía fetoscópica para gemelos, y luego en el año 2017 estábamos preparados para poder introducir este tipo de cirugías, primero en la maternidad de Lima y luego en otros lugares. Entonces, fíjense ustedes el gran trabajo desplegado. Una de las cosas que siempre hacemos en el preoperatorio es seleccionar bien a la paciente, y en esta selección de la paciente participa un grupo multidisciplinario en las cuales lo lidero yo, pero interviene una neuropediatra, interviene un neurocirujano, intervienen otras personas que van a estar presentes también en el momento de la cirugía. ¿Cuáles son nuestros resultados? Tenemos resultados muy similares a los resultados publicados en otras partes del mundo. Tenemos ya niños que ya pasaron los 2 años y los 3 años, y podemos dar fe de que esta cirugía realmente les cambia la vida. Entonces, cuando pasamos a los números, vamos a ver que para la fecha tenemos 15 casos de pacientes sometidos a cirugía intraútero. Tenemos un buen porcentaje de pacientes que han sido sometidas a cesáreas previas. Tenemos pacientes intervenidas, no solamente usuarias del CIS, sino también tenemos pacientes usuarias de salud y pacientes usuarias de algún seguro privado. Tenemos 0 complicaciones maternas, no hemos tenido ningún caso de edema pulmonar, tenemos un tiempo aproximado, promedio de casi 3 horas de cirugía, no hemos tenido ningún caso de transfusión y hemos tenido solamente 2 casos de histerectomía con dehiscencia, ¿no? Cabe mencionar que hay, de los 15 casos que tenemos, hay 4 casos que aún se encuentran en el vientre materno, pero que ya pasaron ya las 32 semanas. La edad gestacional a la intervención es alrededor de las 24 semanas, pocos casos de oligohidramios, pocos casos de separación de la membrana coriamniótica, pocos casos de RPM. Otra de las cosas importantes es que no tenemos muerte perinatal al momento. Otra de las cosas que cabe destacar es que la edad gestacional al momento del parto es bastante prolongada. Esa edad gestacional nos ha bajado porque tuvimos un parto prematuro de alrededor de 30 semanas. Sin embargo, el resto de pacientes tuvieron su cesárea programada más allá de las 36 semanas. Nuestra tasa de colocación de chance en los 11 pacientes que hemos operado es de 45%, muy similar a los otros grupos, y nuestra tasa de casos que revirtieron el Arno-Chiari intraútero también es muy similar a otros grupos. ¿Cómo aparece la sala de operaciones en este tipo de intervenciones? Pues es una sala bastante congestionada en la cual participan alrededor de 18 a 20 personas, entre médicos, especialistas, grupo de anestesiólogos, grupo de enfermeras. Estas pacientes pasan por 2 tipos de anestesia, anestesia general y anestesia epidural, para poder controlar el dolor. Y la cirugía en realidad es sencilla, es manejar lo que es tocólisis y manejar el postoperatorio. Se expone el útero de la mamá, se hace una histerotomía controlando la hemostasia. Hay varios tipos de hacer este tipo de histerotomía. Exponemos las membranas amnióticas, retiramos el líquido amniótico y sobre todo exponemos el dorso fetal. En este dorso fetal es donde el neurocirujano va a hacer el cierre del efecto de la misma forma como lo hiciera en un bebé nacido. A veces puede colocar un parche incluso y luego cerrarlo por segunda intención. Mientras hacemos este procedimiento, vamos haciendo el control de latidos cardíacos a través de un ecógrafo de alta resolución. Una vez cerrado el efecto, nosotros cerramos la herida en el útero, reponemos el líquido amniótico y reponemos el útero a la cavidad abdominal, y luego a cuidar que esta gestante no haga parto prematuro, porque parto prematuro es la principal complicación que tenemos en este tipo de cirugías y en todo tipo de cirugías intraútero.
Como todo grupo humano hemos mejorado, hemos evolucionado en la técnica, hemos hecho algunas modificaciones en la técnica, cada vez nuestras técnicas son más pulcras, cada vez utilizamos incisiones mucho más pequeñas. Aquí estamos mostrando una incisión de aproximadamente 2 centímetros, tenemos incisiones menos sangrantes, hemos aprendido a controlar la hemostasia y en realidad nos hemos estado desenvolviendo bien. El objetivo es que este recién nacido nazca a las 37 semanas con el defecto cerrado y que pase en las próximas 12 horas ya no a una unidad de cuidados intensivos a esperar al neurocirujano que cierre el defecto, sino que pase al lado de la mamá. La cirugía intraútero de espina bífida abierta es una cirugía que expone a la mamá, es una cirugía que la pone en riesgo de tener un parto por cesárea, de tener acretismo placentario en sus siguientes embarazos. Por eso es que existe la opción en estos momentos de hacer una cirugía intrauterina también por vía fetoscópica. Y cuando hablamos de hacer cirugía fetoscópica, para mielomeningocele hablamos básicamente de 2 tipos, las cirugías percutáneas y las cirugías con útero expuesto. Nuestro grupo durante los últimos 2 años se ha estado preparando y ha desarrollado este tipo de cirugías fetoscópicas con útero expuesto, ¿no? Entonces tenemos nuestros modelos de simulación, hemos realizado capacitaciones internacionales. Aquí está el grupo de neurocirujanos y cirujanos pediatras y nuestro grupo de ginecólogos laparoscopistas practicando el cierre del defecto. Y luego les voy a mostrar aquí el caso que hicimos en el año 2019, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo que hiciéramos en una cirugía intraútero abierta, exponemos el útero, pero somos menos agresivos con el útero, ya no le hacemos ese corte que solíamos hacer, sino vamos ingresando unos trócares, ¿no es cierto?, que miden alrededor de 3 a 4 milímetros como máximo, y a través de esos trócares hacemos la reparación del defecto. Es una técnica un poco más complicada. Fíjense ustedes, ahí estamos observando el mielomeningocele. Hacemos la disección de este mielomeningocele. Aquí tenemos que cuidar que no se nos vaya el gas, porque si se nos va el gas se empeora la vista. Estamos liberando aquí todo el tejido anómalo, el tejido displásico que aparece alrededor de este defecto. Fíjense ustedes que para esto usamos instrumental que mide aproximadamente 3 milímetros. Introducimos un parche, colocamos un parche y hacemos el cierre en 2 planos. Ahí estamos cerrando el defecto, ¿no? Este primer caso que hicimos en el año 2019 terminó con dehiscencia parcial de la herida, o sea, consideramos que fue un caso no exitoso. Luego nos enfrentamos a otro caso, es un caso mucho más extenso de mielosquisis, en la cual ingresamos, observamos y el neurocirujano creyó conveniente de que en este caso era necesario hacer una abierta, así que tuvimos que hacer la conversión de esta cirugía. Entonces, estamos en ese proceso de introducir la cirugía fetoscópica para mielomeningocele. Las diferencias serían bastante buenas. Fíjense ustedes aquí en técnica abierta cómo tenemos que exponer el útero, y fíjense ustedes con técnica fetoscópica solamente son 3 puntos que ingresan al útero, por lo tanto este útero va a ser menos injuriado y la probabilidad de que haga parto prematuro va a ser menor y la probabilidad de que esta paciente termine en un parto vaginal va a ser mayor. Y por supuesto la probabilidad de comprometer los siguientes embarazos también va a ser mayor. Fíjense ustedes, cuando cerramos, hemos puesto acá 3 puntos en la fetoscópica y fíjense ustedes en la abierta esta incisión que mide 3 a 4 centímetros ya cuando está cerrada. Tendríamos que agradecer a gran cantidad de personas, entre médicos, licenciados, técnicos, personal no médicos, que estuvieron detrás de nosotros para hacer este tipo de cirugías. Este es nuestro primer equipo de cirugía con el que empezamos. Luego nos hemos ido renovando, se han ido agregando más personas. Aquí tenemos nuestro grupo de cirugía. Y ya terminando, siempre nos preguntamos, después de haber recorrido este camino de introducir la cirugía intrauterina, ¿qué hemos ganado, ¿no? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Personalmente, muchas lecciones de satisfacción. Y como grupo hemos aprendido a trabajar en equipo, ¿no? El concepto verdadero de trabajar en equipo. Hemos mejorado el diagnóstico prenatal porque gracias a la difusión que existe de este tipo de cirugías, los médicos
están más a la búsqueda de este tipo de pacientes y nos están refiriendo más pacientes. Hemos motivado por esto a médicos jóvenes a iniciarse en medicina fetal. Hemos motivado no solamente a médicos jóvenes, sino también a múltiples especialidades a integrarse al trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, ahora contamos con médicos de medicina de rehabilitación, aparte de neurocirugía, médicos de urología que se están integrando a nuestro trabajo. Creemos que hacer esta cirugía intraútero disminuye los costos en el manejo postnatal porque son pacientes que no van a requerir cirugía cerebral para derivación ventrículo-peritoneal. Y esperamos que el Estado reconozca la espina bífida como un problema de salud pública y que avancemos con respecto a ese problema que yo les colocaba al inicio, de que como Estado no estamos preparados para brindar una atención multidisciplinaria. Entonces yo creo que con esto he terminado mi participación. Muchas gracias al doctor Saona por la presentación y a la Academia Peruana de Cirugía por la invitación.